All the people don't have freedom, all the people don't have justice, and all the people don't have power, so that means none of us do. Provide the leadership to the people's revolution. Bueno, pues muchísimas gracias Teresa Rodríguez, ella es líder de Podemos en Andalucía, por conceder nuestra entrevista para la Oveja Roja. Queríamos comenzar preguntándote un poco por ti, por Tere. ¿Cómo es esa Tere y en qué momento de tu vida se despertó esa conciencia política y comenzaste a ser una activista? Yo empecé cuando tenía más o menos 15 años. Empecé a tener conciencia política. Seguramente es difícil determinar en qué momento de la vida de alguien que adquiere un compromiso político social surge eso, ¿no? Esa ansiedad por no tolerar la injusticia que ve a su alrededor, ¿no? Y la necesidad de organizarse y de luchar contra ella. Yo creo que es muy difícil ver cuándo exactamente. En mi caso no es que venga de una familia de activistas ni de militantes políticos, no hay una tradición de militancia en mi entorno más cercano, pero seguramente si tengo que referirme a algo que guarde relación con mi entorno es mi pueblo Rota, ¿no? Empecé de la mano del movimiento antimilitarista. En mi pueblo sabíamos que iba a haber bombardeo el día antes, ¿no?, de que salieran las noticias, y por aquella época pues estaba la Primera Guerra de Irak y recuerdo perfectamente el estruendo no las movilizaciones, porque en mi pueblo no había movilizaciones pacifistas, pero sí el estruendo de la maquinaria de guerra preparándose el día antes, ¿no? Y después las noticias en televisión de los bombardeos, de los niños muertos. Pues eso junto con, yo qué sé, un cómic de Mafalda, un cassette de Carlos Cano, me llevó a mí y a mi entorno de mis amigos a organizarnos políticamente. Empezamos militando en su momento en Izquierda Unida porque era el sitio del pueblo donde se reunía la gente más progresista, más combativa, más activa socialmente. Y bueno, pues allí estuvimos inventándonos un colectivo que duró un tiempo, en el que me formé políticamente también, hasta que ya llegó a la universidad y entonces de repente descubrí pues, el movimiento feminista, el ecologismo, otras opciones posibles de militancia. Aquí lo que te iba a preguntar, o sea, realmente tu militancia empezó en Izquierda Unida, tu primer partido fue ese, por así decirlo, pero ¿cuánto tiempo estuviste en ese partido y en qué momento decides que Izquierda Unida te representa o que su visión histórica o estratégica en la actualidad no iba contigo? ¿En qué momento dices, me voy y emprendo un nuevo proyecto? Bueno, en Izquierda Unida pronto empecé a relacionarme con los sectores críticos, ¿no? Que la crítica quizás se pueda resumir en dos cosas. Una crítica al institucionalismo y a la profesionalización de la política incipiente, ¿no? Más grave evidentemente en otras organizaciones políticas, pero también en Izquierda Unida, ¿no? Y luego en segundo lugar la cuestión de las alianzas, ¿no? La política de alianzas con el PSOE, la búsqueda permanente de tener espacio en las instituciones por encima del construir movilización, construir organización por abajo. En ese proceso me encuentro con mucha gente dentro de Izquierda Unida, con la que comparto diagnóstico y crítica, y entre ellas pues, con la gente de Espacio Alternativo, que es un núcleo de lo que queda de la LCR. Y bueno, pronto empiezo a relacionarme con ellos y la salida de Izquierda Unida es el resultado de una reflexión colectiva, ¿no? Entre todos decidimos que quizá el espacio ya no era IU, ni siquiera construyendo el sector crítico, sino tratar desde fuera de construir otra vez. ¿Son ahora mismo en la actualidad las mismas diferencias con IU o algo ha cambiado con respecto a esa salida en su momento? Claro, yo en IU no estoy, entonces no soy capaz de analizarlo de la misma manera, pero me parece que es necesario que quizá más bien forzados por lo que existe fuera de sí que por lo que hay dentro, creo que Izquierda Unida está empezando a notar la necesidad de transformarse, de política de otra manera y de intentar construir otro espacio. En ese sentido ya, claro, cuando nos decían hace mucho frío fuera de ir, ¿no? Fuera de ir ni nada, eso. Bueno, pues ahora yo creo que hace un poco de frío dentro de ir, entonces creo que gente muy buena que sigue habiendo dentro de Izquierda Unida están haciendo esa reflexión de la necesidad de abrir un proceso constituyente nuevo de una fuerza política que responda a las necesidades del periodo. ¿Tú te piensas que ahora mismo ellos está reformando, ¿no? Que va a haber un cambio, va a dar un giro en su estrategia y que va a costar nueva? Yo no lo sé porque no estoy. pero sí sé que existe ese debate. Bueno, pasa el tiempo, decides crear Anticapitalista, ahora Anticapitalista, que es un movimiento dentro de Podemos.
Y en un determinado contexto político y socioeconómico creáis Podemos junto con el equipo de la Tuerca. Llevas ya 1 año y medio de vida en Podemos y ya en las instituciones también como portavoz de Podemos en Andalucía. Y precisamente por eso estaba aquí en Huelva, vas a dar una charla sobre esa dicotomía entre las instituciones y las movilizaciones. ¿Qué logros se pueden conseguir compaginando ambas? ¿Por qué es fundamental? Porque hay muchos sectores de la izquierda todavía, con esa visión rupturista con el sistema, que todavía piensan que las elecciones y las instituciones no son una vía para acabar. ¿Qué les dices a esa gente y qué logros se pueden llevar a cabo compaginando ambas? Bueno, yo creo que la relación tiene que ser una relación dialéctica, es decir, nosotros no podemos caer ni en la ilusión social de pensar que solamente resistiendo, movilizándonos y organizándonos por abajo el sistema por si se va a deshacer como un azucarillo, porque no ocurre. El 15 de mayo del 2011, cientos de miles de personas, millones de personas probablemente salieron a la calle a movilizarse contra un régimen que nos convierte en mercancía en manos de políticos y banqueros, es decir, con una consigna claramente rupturista. Y pronto se echa de menos la necesidad de un programa para pasar a la ofensiva, para intentar ocupar espacio en los lugares donde pues, quienes gobiernan tienen, como dice Cañamero, el boli del BOA y del BOE, ¿no? de los boletines oficiales que hacen que la institución se coloque siempre del lado de la minoría privilegiada. En ese sentido, continuamos la movilización en la calle como vía de autoorganización, de empoderamiento de la gente, de que se creen espacios donde la gente tome las cosas por sus propias manos, junto con una estrategia de ocupar espacios en las instituciones para intentar transformarlas de alguna manera o hacerlas espacios donde se puedan arrancar victorias, donde se pueden conseguir cosas, donde la gente no conserve solo la memoria de las derrotas, sino también de las cosas que se consiguieron, de las victorias importantes, incluso para que siga habiendo movilización. Sí, tenemos una frase que a mí me encanta que siempre dicen de romper las instituciones en la calle, ¿no? Eso resumiría un poco. Perfecto. También queríamos meter una pregunta con Café Violeta, que hay que debatir siempre, la perspectiva feminista siempre está ahí. Sabemos que las pasadas elecciones del 24M, los liderazgos femeninos cobran muchísima importancia, tenemos el ejemplo de Madrid, de Barcelona, etcétera, y bueno, todo en Andalucía, claro que sí. ¿Piensas que es un nuevo ciclo político que se está viendo, que es un hecho, el feminismo va a tener un papel fundamental? ¿O queda muchísimo por hacer? Creo que es necesario introducirlo, entre otras cosas porque la crisis, sus efectos y las políticas de ajuste neoliberal que se han llevado a cabo con la excusa de la crisis han afectado de especial manera a las mujeres, porque los recortes sociales que las convierten en depositarias de una tarea que debería ser tarea de todos, porque vienen de una situación más vulnerable en el mercado laboral, que cuando la precariedad es más dura pues les afecta con especial dureza, y porque cuando la pobreza se convierte en una norma creciente en una sociedad, pues son las que suelen afrontar esas situaciones problemáticas en el marco del hogar, en las familias. En ese sentido es fundamental que las mujeres den un paso al frente y entiendan que el cambio, del que se habla tanto ahora, tiene que ser un cambio feminista, tiene que ser un cambio que tenga en cuenta esa cuestión para que nunca más sea un tema olvidado, para que siempre se tenga en cuenta que merece una especial atención, porque en el momento en que no atendemos a esa discriminación arraigada en la sociedad, pues la estaremos perpetuando en el tiempo. Eso relacionado con los nuevos liderazgos, pues bueno, yo creo que el liderazgo femenino ha habido siempre, el tema está quizás en cómo se lidera. O sea, yo sí creo, y esto lo decía Ada Colau, y yo creo y lo veo que un poco es así, que construir otro tipo de liderazgo también depende de quienes asumimos responsabilidades de representación. Y yo creo que es un liderazgo que tiene mucho que ver con lo colectivo, que tiene mucho que ver con la escucha, que tiene mucho que ver con la capacidad de empatizar con los iguales, al mismo tiempo que de enfrentarse a los contrarios, a quienes están empeñados en robarle la vida a la mayoría social, pues contra la dureza del mundo, ¿no? Combinar esas dos cosas creo que es importante, y son rasgos, son cuestiones que están asociadas a un liderazgo femenino. Bueno, pues a ver si hay suerte y sigue el liderazgo femenino. Y bueno, hablando de las elecciones del 24M, tenemos que Cádiz, primero enhorabuena porque habéis conseguido la alcaldía con Kichi, y mucha gente me ha preguntado y me ha dicho que te diga esto, ¿no? Tenéis la alcaldía, ¿y ahora qué? ¿Qué son las primeras medidas que se van a llevar a cabo por parte del gobierno? Porque sabemos que Cádiz tiene una situación compleja, ¿no? Una situación histórica en la que el paro hasta siempre hay por muchísimas razones, y como bien has comentado, por la ley constitucional no se puede hacer todo, ¿no? Entonces, ¿qué planes hay en Cádiz ahora mismo para mejorar la situación de la población gaditana? Bueno, en primer lugar las cosas de comer.
la prioridad absoluta de un gobierno que lleva 7 días funcionando ha sido la situación de emergencia social que se vive en la ciudad. Fue un compromiso electoral y así está siendo, ¿no? Para el desahucio, ya una herramienta más que no es solamente colocar los cuerpos entre quienes desahucian y los vecinos, que también se ha hecho, sino también utilizar las herramientas de lo que debería ser una institución al servicio de la gente para protegerla, para hacer que la vida de quienes lo están pasando peor no sea tan dura. Los comedores escolares también han sido una prioridad. El lunes en torno al 80% de los alumnos que normalmente tienen beca de comedor en los centros pues van a perderla, porque se cierran los centros, porque no continúan los comedores escolares, y esa ha sido también una prioridad para el ayuntamiento, ningún niño sin ayuda alimentaria durante los meses de verano. A medio plazo, pues desde luego cuestiones que guardan relación con la participación, la democracia y la transparencia, pero también de la necesidad de buscar un nuevo modelo productivo en la ciudad, de potenciarlo, para que Cádiz no sea nunca más sinónimo de desempleo y de falta de futuro. En ese sentido, las renovables nos han enseñado los ecologistas y también los técnicos y especialistas de la plataforma por un nuevo modelo energético, que son una vía de futuro, no solo de futuro del planeta, sino también de futuro de las personas, ¿no? de conseguir empleo. Perfecto. Hablando también del tema programa, me han comentado muchos compañeros y compañeras de la comunidad educativa, como el profe, el tema de la LOMCE, ¿no? En algunas comunidades autónomas, la como hemos puesto un ejemplo, Asturias, el gobierno ya se ha plantado en total la LOMCE y va a empezar a negociar. ¿Cuál es la posición de Podemos Andalucía y qué se va a hacer para intentar parar la LOMCE en nuestra comunidad autónoma? Bueno, en este caso pedir por la vía institucional, por la vía parlamentaria, que hagamos todo lo posible para que la LOMCE no se aplique en Andalucía. En principio el Partido Socialista parece proclive también a evitar su implantación, pero no solo hay que detenerse en la LOMCE, ¿no? Incluso las normativas anteriores ya apuntaban en la dirección de entender la educación como un espacio de adoctrinamiento de la mano de obra adaptada a un mercado laboral esquizofrénico y al mismo tiempo un espacio de segregación social. Las políticas educativas llevadas a cabo en los últimos años, y no solo han sido llevadas a cabo por el PP, sino también por el Partido Socialista, han tendido a segregar al alumnado, bien por la cuestión de la concertada y la pública, bien hasta incluso por el bilingüismo, ¿no? Son medidas que en principio supuestamente van encaminadas a mejorar la calidad de la enseñanza, pero el efecto que provocan en los centros es de segregación, porque cada vez haya niños que tienen más claro desde que empiezan la escuela que no van a estudiar en la universidad, sino que van a otro... O sea que vuestra postura va a ser crítica no solo con la LOMCE, sino con los anteriores de educación, ¿no? Lo importante es plantear alternativas, y las alternativas se están planteando por abajo. O sea, la Marea Verde Andaluza, que antes se le veía más en la calle, ha estado haciendo un trabajo de diseño de políticas educativas alternativas que conviertan a la educación en lo que es una herramienta para conseguir la felicidad, ¿no? Un espacio en el que a los niños y a los jóvenes se les dan herramientas para ser feliz, desarrollarse profesionalmente, pero también lo de ser pensadores, ser creativos. Muchas de menos instituto a lo mejor, ¿no? Mucho, sí, la verdad que sí. Genial. Bueno, después también tenemos unas elecciones generales que son inminentes ya, son en noviembre, y hay un debate abierto dentro de Podemos. De hecho, tenemos compañeros como Echenique y demás que han abierto Podemos, ¿no? Con esas ganas de influir, etcétera. Y por otra parte hay otras personas que plantean la marca Podemos, ¿no? ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Que se debate abierto? Claro, el debate yo creo que guarda relación con qué modelo o sea, con qué herramienta queremos diseñar de aquí a noviembre, que no queda mucho tiempo, para que todo lo que durante este año y medio, encabezado por Podemos, ha empezado a configurarse como un bloque de cambio, al tiempo que construimos una organización que sea lo suficientemente democrática, abierta y genere las herramientas suficientes como para que todo el mundo se sienta cómodo a la hora de militar, como para que cientos de millones de personas se incorporen a la organización política, encuentren en la política eso tan denostado y tan odiado por la mayoría de la gente, un espacio donde encontrar una solución a sus problemas. En ese sentido creo que el debate va más allá de la marca. O sea, si pensamos meramente en términos electorales, yo entiendo, también lo entiende Pablo Echenique en este caso, que
patrimonio simbólico acumulado por Podemos a lo largo de estos años, de este año y medio, que parece que ha sido mucho más, pues habría que ponerlo sobre la mesa de cara a noviembre, lo cual no quiere decir que en el debate del programa, en el debate de la candidatura, en cómo conformamos esas candidaturas, no haya que pensarlas en términos de pluralidad, de apertura y de participación de muchas más personas que hoy por hoy no están en Podemos. Se ve, a ver, qué tal será. Y por último, quería comentarte un tema, el tema de Alfon, supongo que lo conocerás, había mucha polémica en redes en los últimos días. Sabes que ayer ya entró en prisión por toda la movida que hubo con su mochila de explosivos y tal, hubo varias gente intentando parar su entrada en prisión y mucha gente ha criticado que Podemos no se ha mojado al respecto, ¿no? Y que no ha mostrado la suficiente solidaridad, mientras que salían corruptos ayer también ante ese tema concreto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Podemos apoyar a Alfon? ¿Tienen ahí una garantía? Yo creo que Podemos apoya, desde luego debe apoyar con más fuerza a Alfon, ¿no? En su momento se organizó una rueda de prensa cuando parecía que estaba cercana la fecha de entrada en prisión de Alfon y sí que hubo un apoyo claro de todas las organizaciones que entendíamos que la condena de Alfon es injusta y que guarda relación con la voluntad de reprimir a quienes se movilizan y a quienes luchan. En este caso yo creo que hay que ponerse a disposición de la familia. Su madre es un cañón y está organizando desde que empezó todo este proceso el movimiento de resistencia y de lucha por las libertades públicas y por los derechos de quienes se movilizan por conseguir una sociedad más justa, y ahí en ese caso pues nos debe encontrar en todo momento, ¿no? Muchísimas gracias por esta entrevista.